Buenas tardes, nos encontramos en el Seminario Mayor Divino Maestro de la Diócesis de Orense con el actual obispo de la Diócesis de Tarrasa, don José Ángel Sainz Meneses. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si no me equivoco, fue ordenado sacerdote en 1984 y en 2001 fue ordenado obispo, nombrado auxiliar de la Diócesis de Barcelona y obispo titular de la Diócesis de Selensele, allá en Argelia. En la actualidad es, como dijimos, obispo de Tarrasa y desde el 2008 es el presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal. Pues nada, muchas gracias por prestarnos su tiempo y su atención. Para empezar, queríamos preguntarle, ¿qué hace el presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades, sobre todo ahora que se acerca el Día del Seminario? Ahora, acercándose el Día del Seminario, también por parte de la Comisión hay un poco más de trabajo de atender los medios de comunicación, pues celebrar alguna misa en televisión, entrevistas de radio, escritos también en periódicos. Sobre todo hubo un año aquel en que desde la Comisión hicimos un vídeo, Te prometo una vida apasionante, que tuvo mucha repercusión, y aquel año sí que fue tremendo, porque es que llamaban de periódicos y de revistas de Estados Unidos y de Europa, hasta de Asia. Entonces, ahora hasta que llega el Día del Seminario sí que hay, digamos, como más intensidad, y después ya sigue la vida ordinaria con, digamos, mi compromiso de servicio en la Conferencia Episcopal Española como presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades, y en Cataluña también yo acompaño el ámbito de seminarios y de pastoral vocacional. Usted como obispo, ¿qué trato cree que debería de tener un obispo diocesano con su seminario, con los seminaristas a la hora de conocerlos? Yo puedo explicar lo que intento, que no siempre consigo, pero yo intento al menos una vez a la semana tener contacto con los seminaristas. Y entonces, o bien porque voy al seminario y me reúno con los formadores, o voy a alguna celebración, o vienen ellos a la escuela de plegaria, a la catedral, con los jóvenes. Es decir, yo intento que de media haya un contacto a la semana con ellos. Sí que es importante el obispo que tenga mucha conciencia, que los conozca, que los encomiende en la oración. Y yo, por ejemplo, una cosa que sí hago es que sé todos los nombres de memoria, incluso cuando eran 43, que fue el tope que tuvimos. Entonces, al llegar al seminario y saludarlos, y a cada uno por su nombre, bueno, pues eso para ellos es importante. Yo creo que es importante que esa relación sea muy personal, muy personalizada. Y yo me parece que el obispo, el seminario es el corazón de la diócesis, por tanto el corazón hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que buscarlo y proveerlo de lo mejor, el equipo de formadores, los sacerdotes que ayudan como confesores, como directores espirituales, los profesores, buscar lo mejor y desvivirse, porque en en el seminario está el futuro del presbiterio y en buena parte también el futuro de la diócesis. Ahora que aludí al equipo formativo, teniendo en cuenta que cada vez son menos los seminaristas o son pocos, es realmente importante seguir manteniendo tantos formadores, tanta dedicación, tantos profesores, y dentro de eso, ¿qué cualidades cree usted que deberían tener los formadores de un seminario? Eso cada obispo tiene que ver, digamos, en su seminario. Claro, hay que encontrar el término medio, ¿no? Ni el exceso ni el defecto son convenientes. Pero sí que es cierto que yo creo que el obispo ha de buscar a los mejores. Los mejores solo Dios sabe quiénes son los mejores son los más santos. También tienen que estar capacitados técnicamente en sus disciplinas, o en el gobierno y el acompañamiento, pero el equipo del seminario tiene que ser de lo mejor del presbiterio, porque es importante que tengan pues, cualidades naturales y sobrenaturales, y cualidades formativas, y una buena formación teológica, y una espiritualidad profunda, y sobre todo que sean testigos, que sean referentes. Nosotros, por ejemplo, allí en Tarrasa, los estudios los hacen en la Facultad de Teología de Cataluña, pero con nosotros hacen la etapa pastoral y el introductorio, que es muy importante. Entonces, el introductorio, nosotros tenemos unas cuantas asignaturas con las cuales ponemos fundamentos. Y hay un plantel de profesores que además, ya les digo yo, que dar clase allí en introductorio es tan importante que en lugar de cobrar lo que deberían es pagar ellos, ¿no? ¿Y qué buscamos con esos profesores de introductorio?
pues cada uno que en la disciplina que imparte, pues liturgia, espiritualidad sacerdotal, teología de la vocación, dogma, moral, latín, bueno, pues, y me dejo historia de la Iglesia, me dejo algunas, todos son introducciones, porque se trata de poner fundamentos a los que llegan introductorio, que puede llegar una persona formadísima o que puede llegar con muchas lagunas, que puede llegar del seminario menor, del segundo de bachillerato, y ha vivido el ambiente de la liturgia y la espiritualidad, o puede llegar a través de un movimiento de una parroquia y estaba apartadísimo de Dios y de la Iglesia y ha tenido una conversión reciente. Es decir, ahora los procesos son muy variados, casi cada persona es un proceso absolutamente distinto. Bueno, pues para homogeneizar, para que vayan entrando en la vida de la comunidad, son introducciones de todas esas disciplinas, pero que van poniendo fundamentos y van homogeneizando y dando cohesión a cada promoción. ¿Qué buscamos? Pues todos esos profesores son competentes y son especializados en su materia, pero sobre todo yo lo que busco es que sean buenos referentes sacerdotales ejemplares, distintos, pero que se complementen entre ellos y los seminaristas tengan ahí una serie de sacerdotes que dan un buen ejemplo y que motivan y les ayudan a seguir en el camino. Entonces es eso, una espiritualidad profunda, competencia y formación en lo suyo, fidelidad al magisterio de la Iglesia, que vivan muy cohesionados y unidos entre ellos. Esa unidad tiene que vivirla el equipo de formadores, el equipo de profesores, en comunión con la Santa Madre Iglesia, en línea con el magisterio de la Iglesia y muy unido sobre todo al obispo, que en última instancia es el principal responsable de la formación de los futuros sacerdotes. Hemos hablado de los formadores, ahora toca hablar de los candidatos. Cuando el Papa está pidiendo que se sea más exigente, que se miren más, que se evalúe mejor las capacidades y las condiciones de los candidatos al sacerdocio, ¿usted cómo cree que debería de llevarse a cabo eso? ¿Cuáles cree que deberían de ser los requisitos para aceptar a un candidato? Sobre todo teniendo en cuenta después el proceso de informes para las órdenes sagradas. Sí, yo creo que hemos de ser muy cuidadosos, muy escrupulosos en la selección de candidatos, precisamente porque hay más escasez de vocaciones actualmente. El peligro es rebajar los niveles, y cualquier persona que llegue y llame a las puertas se le acoja. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay unos mínimos en cuanto a la consistencia personal, en cuanto al chasis, digamos, humano, que el Código de Derecho Canónico ya nos marca esos mínimos, pues desde aspectos físicos a sobre todo psicológicos y aspectos de capacidad. Porque si es una persona que tiene que estar en relación con los demás y con personas de tantas procedencias, edades, formaciones y tendencias, pues tiene que ser una persona con capacidad de relación, con normalidad psicológica. Normalidad normal, lo normal es lo que se ajusta a la norma y la norma es nuestro Señor Jesucristo. Es distinto normal que corriente, corriente es lo que hay por ahí, ¿eh? Y cuando decimos que hay que ser normales, pues es eso, ajustados a la norma de lo que ha de ser un ser humano, que es nuestro Señor quien nos da la norma y la pauta, pero una cierta normalidad en todos los sentidos, sobre todo en el sentido psicológico, una cierta formación, una cierta espiritualidad y sentido de piedad, pues todo eso hay que tener una capacidad de relación con los demás y de vida comunitaria. Todos esos son unos mínimos en la dimensión humana, espiritual, intelectual también y de relaciones humanas que deben de tenerse y no hemos de bajar los niveles, porque si no los problemas los encontramos al cabo del tiempo en el presbiterio diocesano. Con respecto a la vida interna del seminario, usted, en líneas generales, ¿cómo considera que debería organizarse el tiempo? ¿Qué es lo prioritario? Hoy día, yo por la experiencia que tengo y el conocimiento a través de los encuentros de rectores y formadores, en la grandísima mayoría de los seminarios de España, pues me parece que hay celebración de la Eucaristía cada día, la liturgia de las horas se reza cada día, exposición del Santísimo al menos una vez a la semana, el rosario pautado o libre por grupos, todos esos elementos que hace, pongamos, 30 años no eran tan comunes, hoy día prácticamente en todos los seminarios. Sí que puede haber entonces subrayados pues, por zonas geográficas, por culturas, por mentalidades o por equipos formativos.
Pero yo me parece que lo que hay que asegurar es el tiempo del seminario es un tiempo de estudio y de formación, y en eso hay que ser muy serios. Es decir, no se puede estar haciendo muchas experiencias pastorales. Luego habrá la etapa pastoral y luego ya, a partir de la ordenación y que sean destinados a las parroquias, ya entrarán a fondo. Pero durante el seminario a mí me parece que es un tiempo de formación intelectual y de estudio, y hay que estudiar. Y hay que adquirir el hábito de estudio. Es muy importante no solo el hábito de estudio, el amor al estudio y el amor a la sabiduría, y el ser conscientes de que cuando uno se pone a estudiar tiene que tener actualizadas diferentes relaciones con Dios, con el autor del libro, con los feligreses a los que atenderá, para los cuales se debe formar bien. Es decir, el estudio no es solo aprender materias y explicarlas y sacar buena nota, matrícula o aprobar. No, es mucho más que eso, forma parte de la dimensión y de la santificación personal del seminarista. Y después, la espiritualidad, la formación espiritual. Es decir, el seminarista, futuro sacerdote, no solo, yo es lo que repito a los de Tarrasa, no solo realiza unas prácticas de oración, no solo reza el breviario y después devociones más particulares y participa en la Eucaristía, no solo reza, ha de ser un maestro en el arte de la oración, un maestro en el arte de la oración, ha de ser un hombre de una espiritualidad profunda, profunda. Y también luego hay esa dimensión humana y esa dimensión comunitaria en la cual también como persona tiene que madurar, porque si es una persona psicológicamente muy quebradiza o psicológicamente inestable y tiene que estar de cara a la relación con las personas, pues quizás si fuese muy inestable no se le podría ordenar, porque una persona inestable que en lugar de transparentar el rostro de Cristo, que es manso y humilde de corazón y es todo amor y es acogedor, lo que transmite es mal genio y desprecio, claro, no sería una imagen de Cristo buen pastor. Por lo tanto, psicológicamente hay que ir ganando consistencia, madurez y profundidad, y también en el trato comunitario y en el trabajo en equipo, porque en la sociedad civil decimos trabajo en equipo, lo nuestro es más, es pastoral de conjunto, es comunión y corresponsabilidad. Esos aspectos también hay que irlos trabajando. Hablando de la formación de los seminaristas, ¿usted qué sería lo que echa en falta en los seminarios? Gente de fuera, ¿no? De las parroquias dicen, los seminarios hay que enseñarles cocina, o hay que enseñarles para que se sepan defender si están solos, o hay que enseñarles, yo que sé, algo de economía, por si hay que llevarlas. Pero hay muchas cosas de estas que los laicos en las parroquias, la economía, pues que la lleven laicos, o la informática. Yo quizá lo que creo que habría que reforzar en estos últimos tiempos, por lo que voy captando, es un poquito de psicología y de pedagogía para la relación con las personas, para el trabajo en equipo, no solo con otros sacerdotes, sino el trabajo en equipo. Ni el presidente del gobierno, ni el Papa, ni un obispo en su diócesis. Hoy día trabajamos con equipos. Es que nosotros no es solo trabajar en equipo, es la comunión eclesial y la corresponsabilidad. Les digo a mis colaboradores que cuando las personas, el talento, las capacidades, la oración, la unen, la suman, esa suma se convierte en una multiplicación. Es mucho más que una suma, pero eso a veces cuesta. Pues ese individualismo del ambiente, el peligro es que se nos contagie a nosotros y también nos volvamos todos individualistas. Y la Iglesia y la vida cristiana no es individualista. Por eso yo creo que es bueno la pastoral de conjunto, el trabajo en equipo, la comunión eclesial, la fraternidad sacerdotal, el explorar, que eso salía esta mañana en la charla. Nosotros no somos religiosos, por lo tanto no estamos obligados a vivir en comunidad, pero tampoco somos eremitas. Y entonces yo creo que hay que explorar formas de vida comunitaria análogas en un sentido amplio, pero que varios sacerdotes puedan convivir y puedan ayudarse y apoyarse mutuamente y animarse, y luego cada uno lleve a cabo su acción pastoral. Y otra sería, por ejemplo, el de los medios de comunicación, que no hemos de caer en la idolatría a los medios de comunicación, porque es la santidad personal lo que ayuda a cambiar a las personas y lo que hace crecer a la Iglesia, no la técnica, discurso.
Ahora todos son PowerPoints, pero ya los niños se cansan de los PowerPoints, porque la primera vez es original y es novedoso, pero cuando ya todo se hace con PowerPoint, pues se cae en la rutina. Lo bueno es que la persona tenga capacidad de comunicación y comunique una buena historia, y para eso tiene que haber vida interior y experiencia. Últimamente nuestro obispo nos recuerda mucho que tenemos que impregnar nuestra diócesis de lo que él llamó cultura vocacional. ¿Usted qué entendería por cultura vocacional y cómo hacerla surgir o cómo hacerla revivir? Cultura vocacional significa un cambio de chip, es decir, hay que cambiar, es decir, la pastoral vocacional no es como un sobreañadido externo llevado a cabo por especialistas que hacen un trabajo muy específico y muy concreto. No, ha de ser como un eje transversal. Es decir, toda la pastoral se ha de plantear en clave vocacional. ¿Y eso por qué? Pues porque la vocación es algo sustantivo a la persona humana. Ahí teológicamente distinguimos como tres niveles: una llamada a la existencia, una llamada a la vida cristiana, una llamada a la vocación concreta. Por lo tanto, todo ser humano que viene a este mundo, que nace, tiene vocación. La vocación no es los curas y las monjas, no. Todo ser humano tiene vocación. De este pueblo, de este grupo de jóvenes de la parroquia, hay uno que tiene vocación y se va a un seminario o a un noviciado. No, todos tienen vocación, todos, cada uno la suya, y cada uno debe descubrir la voluntad de Dios en su vida. Eso es la vocación, eso es la llamada. Por lo tanto, esto es una mentalidad nueva, y a esa conciencia de la vocación, de la llamada de Dios, por la cual todo niño, todo joven, tiene que descubrir por qué camino le llama el Señor. Hay unos que desde pequeño tienen una inclinación, pues ya lo tienen claro, y el que no, también el Señor le llama a un camino, tiene que descubrirlo. Pero cuando esto es generalizado y todo joven lo vive y tiene conciencia, es que esa cultura vocacional ha impregnado ya la Iglesia y la sociedad. Mientras tanto, pues estamos un poco lejos, ¿sí? Hoy en la mañana estuvo con nuestros sacerdotes jóvenes, hablándoles también de cómo poder suscitar vocaciones al sacerdocio, sobre todo teniendo en cuenta que Orense, bueno, pues tiene muchas zonas del rural en las que cada vez hay menos jóvenes, pero bueno, también en la ciudad a veces es complicado. ¿Qué consejos prácticos os podría dar? Claro, yo el consejo que suelo dar es que, claro, la pastoral vocacional, por esta cultura vocacional y esta vivencia vocacional, pues va unida a la pastoral juvenil y a la pastoral infantil y familiar. Por lo tanto, lo que se trata es de que no pongamos parches a los jóvenes, por ejemplo. Dices, el joven actual, que es el joven posmoderno que nosotros encontramos y que tiene sus luces y también sus sombras, ¿no? Pues en las sombras, ¿qué hacemos? Un recauchutado, un parcheado. Dices, no, Cristo ha venido para crear un hombre nuevo, para renovar todas las cosas, para transformarlos totalmente. Y eso es a lo que debemos de aspirar, a que el joven tenga una experiencia profunda de fe, un encuentro con Cristo que le cambia la vida. Lo que sí tiene que darse es esa experiencia de encuentro con Cristo y esa vida nueva que Él produce en nosotros. Y entonces podemos hablar con este joven, que el horizonte que se le dibuja no es el de ser un poquito más buena persona y en lugar de suspenderlo todo que vaya aprobando, o en lugar de no ayudar nada en casa que ayude un poco. No, hombre, no. Lo que queremos de plantear es la santidad, la perfección, que es lo que Jesús ha venido a plantearnos. Y entonces aquí encaja la vocación, claro, sea al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, pero santos y renovados en Cristo. Es decir, bueno, la primera comunión la hacen muchos, pero luego no continúan, pues hemos de crear unos caminos de continuidad para que esos niños, o al menos una parte de ellos, continúen, y las familias vinculadas a la comunidad cristiana, y lleguen a la confirmación, y después continúen como jóvenes, y después vayan a los seminarios o formen familias cristianas, y completar el circuito, porque si no, en un par de generaciones, pues se va a reducir mucho todo esto, ¿no? Por lo tanto, los consejos míos eran estos, es decir, vivir intensamente nuestra vocación, porque el trabajo principal de pastoral vocacional y el agente principal es el sacerdote, que vive entregado a nuestro Señor y a las personas
y que es feliz y que rezuma alegría. Esa es la mejor campaña vocacional, como los seminaristas, y pues unos jóvenes que han dejado muchas cosas por nuestro Señor y por los demás. Y dices, oye, y están felices y alegres, pues debe valer la pena eso, ¿no? ¿Qué consejo nos daría a nosotros los seminaristas? Pues que viváis intensamente este momento. Le quedan 6 años, ¿no? Me queda mucho tiempo por delante. Luego se planta en el último curso y dice, Dios mío, que ya solo me queda un curso, que me quedan meses. Y eso que ahora con las etapas pastorales hay más tiempo. Pero yo diría, vivid intensamente, Señor, aprovechad el tiempo, aprovechad el tiempo. Y vivir intensamente no quiere decir hacer más unas cosas que otras. Es el encargado de vuestra formación es el obispo. El obispo lo hace a través de unas personas en las que delega, que son los formadores y profesores. Bueno, pues los horarios que no suelen ser descabellados, sino que suelen ser lógicos y coherentes, pues rezad con intensidad, estudiad con intensidad, haced deporte con intensidad, dormid con intensidad, estudiad con intensidad, es decir, todo vivirlo con mucha intensidad, buscando la voluntad de Dios y buscando la santificación personal. Y por último, una pregunta doble. ¿Cómo le plantearía a un joven la vocación? O sea, ¿cómo ser mediadores de la vocación de Dios? ¿Y qué le diría a alguien que se está planteando entrar o no en un seminario? Pues cómo ser mediadores, el ejemplo que nos pone el Papa Juan Pablo II en los Pastores de Abogovis es, el esquema es lo que hace Andrés con su hermano Pedro. Es decir, Andrés ha conocido al Señor, al Mesías, y lo que hace es que se lo dice a su hermano, dice, oye, hemos conocido al Mesías, y a su hermano Pedro lo lleva ante Jesús, y él ya desaparece. Entonces es poner a las personas a tiro de la gracia de nuestro Señor. Nosotros hemos de evitar 2 peligros. Uno es el de la presión y la manipulación y convencer y llevar gente al seminario a costa de lo que sea, y el otro sería el de la omisión, es decir, respetamos tanto a las personas que no les planteamos nunca el sacerdote. Y dice, bueno, pero si este muchacho lo tiene todo para ser un grandísimo sacerdote, a lo mejor el Señor lo que quiere es que tú le digas, oye, ¿has pensado eso de ser sacerdote? Porque entonces a lo mejor hay gente que alguien se lo ha dicho, ha empezado a pensar y al final son sacerdotes hoy. Es decir, el Señor utiliza múltiples caminos. Nosotros hemos de hablar de la belleza, de la grandeza, de la felicidad del sacerdocio y dar testimonio, sin presiones y manipulaciones, pero sin complejos ni omisiones tampoco. Eso hemos de hacerlo. Y lo que yo diría a un joven, yo lo he dicho en muchas ocasiones, a jóvenes que están hablando ahí y que a lo mejor harían lo que tú les digas. Si una persona a la que tienen confianza les dice, entra al seminario, allá que van. O les dice, cásate, se casan. Pues decir, que son terreno sagrado, y yo lo que sí dejo siempre claro a las personas es que lo que pretendo no es llenar el seminario de candidatos, sino ayudarle a descubrir la voluntad de Dios en su vida. Es la forma en que será feliz. Segundo, no tengas miedo a nuestro Señor. Dicho esto primero, es decir, no tengas miedo del Señor, porque el Señor no se deja ganar nunca en generosidad. Y a poco que nosotros somos generosos con Él, Él nos gana siempre en generosidad. Y a poco que nosotros le entregamos nuestra vida, Él nos da el 100 por 1. Lo del 100 por 1 es cierto, pero hay que darle el 1 para recibir el 100, porque es que a veces queremos que nos dé el 100, pero no nos arriesgamos a darle el 1. Pues hay que ser generoso con nuestro Señor y no tener miedo, abrir el corazón y abrir la vida. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia y por haber querido compartir con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros y adelante, santos seminaristas y después santos sacerdotes. Gracias.